Buen día, iglesia. Amén. Vamos a seguir estudiando el libro Tito, ¿sí? Una de las penúltimas cartas que escribió el apóstol Pablo. De hecho, un año antes de escribir la segunda carta a Timoteo, más o menos, según algunos estudiosos. Ya habíamos empezado la anterior semana con la introducción y habíamos conocido realmente cuál debe ser el compromiso que el pastor, anciano u obispo ejerce para ser pastor. O sea, la Biblia dice que el que quiera ser obispo, buena obra desea, ¿no es cierto? El que quiera ser pastor, ¿sí? Buena obra desea. El que quiere ser anciano, buena obra desea. Pero recuerde esta palabra, buena obra, dice, no buena posición, ¿sí? Buena obra implica el ministerio, es lo que debe desear si alguien quiere ser pastor, no el título, no la posición, no el que te digan, eres pastor, sino la obra, dice. Por eso dice, el que anhela ser obispo o pastor o anciano, buena obra desea, buen ministerio desea. Pero en la palabra realmente los estándares para ser pastor son muy elevados. De hecho, son tremendamente elevados y lamentablemente muchos dejan de lado todos los parámetros o los estándares que se necesita para ser pastor. Lamentablemente en este tiempo, y bueno, siempre hubo, pero más en este tiempo, dejan de lado, ¿sí? Dejan de lado muchas veces cuáles deben ser los requisitos para ser pastor o los estándares para ser pastor. Lamentablemente hoy en día se elige a los pastores conforme más a su modo de ser, ¿no? O a su capacidad quizá de hablar, o quizá se elige más aquel que es realmente un laborioso, un trabajador, o aquel que realmente tiene actitudes para organizar, para ser relevante dentro de los muchos hermanos, ¿sí? Aquel que uno dice, caramba, tiene nomás dotes de liderazgo, ¿no? Sabe organizar, sabe hablar, sabe vestirse, es bien simpático, es alto, etcétera, etcétera, ¿sí? Y echan de lado realmente cuáles realmente son los estándares que la palabra determina para que alguien sea pastor. Y lamentablemente aún las mujeres de las iglesias, ¿sí? Tratan de buscar varones idóneos, que tengan a veces características así. Por poco no piden un Pablo, un Timoteo, no piden en realidad hombres así como David, ¿no? Simpáticos, altos, ¿no? Y a veces quieren casarse con un Saúl, ¿no? Bien alto, o sea, lamentablemente está así la iglesia. Está así. Cualquiera puede ser pastor. Es más, muchos quieren estudiar para ser pastor. Creen que ser pastor es una de las profesiones, podríamos llamarlo así, para que tú me entiendas, ¿sí? Que posicionalmente te eleva ante los demás. Pero en la Biblia el ser pastor es el ser más siervo que todos. Es el que es el siervo, el esclavo de esclavos, en otra palabra, que debería ser así. Entonces, lamentablemente, cuando uno viene al pastoreo, y muchos cometemos esos errores, ¿no? Por falta de conocimiento o porque no queremos conocer, ¿no es cierto? Muchos son elegidos pastores en la iglesia, pues bueno, porque así se ha determinado, ¿no? Alguien determinó, la iglesia realmente no cumple el rol que debería tomar con relación a lo que dice la palabra. Porque la iglesia es aquella que debe evaluar, reconocer quién tiene que ser el pastor. ¿Me entiendes? Y si hay varios pastores en una iglesia, luego pasa a los pastores que hay en la iglesia para también reconocer que el futuro pastor tiene que ser puesto como pastor de una iglesia. Pero es la iglesia aquella que tiene que evaluar todas las características, todos los estándares que la palabra muestra. Para ser pastor, para ser aquel guía espiritual, ¿sí? Y no solo en el carácter moral que debe tener, o en el crecimiento espiritual, sino en muchas áreas, en muchas partes que la palabra nos dice características que un pastor debe ser.
Por ejemplo, un pastor tiene que ser como habíamos aprendido en la primera carta a Timoteo y en la segunda carta a Timoteo, que hay muchas características. Tiene que ser realmente un soldado, dispuesto a pelear, ¿sí? Tiene que ser como ese agricultor que está esperando y es paciente para recibir los frutos. Como ese atleta que tiene que correr, ¿te acuerdas? Todas esas figuras retóricas que muestra Pablo. Debe ser un maestro, ¿sí? Porque no basta querer ser pastor, no basta querer tener ese anhelo por pastorear, sino también la palabra que dice, tiene que ser aptos para enseñar, porque es un requisito que nos muestra la palabra del Señor. Quiera o no, hay un requisito que la palabra del Señor nos muestra y nos dice, tiene que ser apto para enseñar. Entonces, hay varios requisitos que la palabra nos muestra. Y yo, mientras hago el estudio, también incluso a veces me pongo como un espejo y digo, ¿no es cierto? Ahí hay versículos que a veces no entendemos. Como hoy día vamos a llevar un versículo, por ejemplo, el versículo 4, que dice, el versículo 6 dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Imagínate ese versículo, ¿no es cierto? Para ser pastor, tus hijos tienen que ser creyentes. Eso es lo que tú estás entendiendo al leer esto, ¿no es cierto? Y Tito dice, ¿cómo si no va a poder llevar o va a guiar a la iglesia si tus hijos no son creyentes? Entonces no califica para ser pastor. No califica para ser pastor. Lamentablemente hay muchos pastores, colegas míos, tendría que decirlo así, que cometen un error grande en ese sentido, porque a veces el mismo hecho de ser pastor de una iglesia los vuelven legalistas a sus hijos, o los hijos están en la iglesia porque ellos mismos les someten a que estén en la iglesia y les dicen, de eso vivimos. Conozco a pastores que solo son pastores, que no trabajan en otra cosa y viven del ministerio. Y el pastor está ahí en un momento a sus hijos, les dice, tienes que venir a la iglesia, tienes que estar en la iglesia, porque si no me descalificas para ser pastor. Y tienen ahí hijos que no son, en realidad viven más en el legalismo que en el cristianismo, porque tú sabes que el legalismo es hacer algo, ¿sí?, para que alguien me ame, estoy parafraseando. En cambio el cristianismo es, yo hago algo, por eso hago. O amo algo, amo a alguien, por eso hago. Lamentablemente hay pastores que les hacen sentar en las iglesias a los hijos y les dicen, tienes que estar en la iglesia. Y viven una vida legalista, ¿sí? Al punto de que están esperando salir de la casa para hacer pues de su vida lo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque no se les ha instruido de una manera como dice las Escrituras. Por lo menos no se les ha dado un buen fundamento para saber determinar. Entonces, son versículos que realmente hay que estudiarlos, ¿sí? Y por lo menos sacar conforme, no solo al versículo, sino a toda la palabra del Señor. Y hoy espero yo, de alguna manera, darles respuestas a algunas incógnitas o algunas cuestionantes que tú puedas tener. Quizá no pueda darles todo, pero mi intención es que realmente tú puedas salir por lo menos con un entendimiento cabal de lo que dice estos versículos que vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar, el estudio que vamos a hacer lo vamos a dividir en dos partes por razones de tiempo. Entonces vamos a hablar del versículo 5 al versículo 9. Fíjate, leeremos para ver en qué nos estamos metiendo el día de hoy. Por esta causa te dejé en Creta, dice Pablo. ¿A quién? A Tito, ¿no? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿qué cosa? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como buen administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como
tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si tú te das cuenta, hay aquí qué cosa. Hay cosas que el pastor debe hacer y hay cosas que el pastor no debe hacer. O hay cosas que el pastor debe ser y hay cosas que no debe ser. ¿No es cierto? En otras palabras, el pastor tiene que ser irreprensible. Irreprensible en todas estas listas de cosas. Que nadie pueda acusar al pastor. Que sea iracundo, etcétera, etcétera, todos los requisitos. Entonces, hoy vamos a sacar algunas dudas de esta enseñanza. Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9. Ya habíamos desarrollado el versículo 1 al 4 con la introducción, el saludo, ¿no es cierto? Y ahí habíamos visto cuál es el compromiso que debe tener un pastor, o sea, un anciano o un obispo. Y lo primero que tiene que tener en el corazón, o tiene que tener un compromiso, vuelvo a repetir, antes de seguir esto no solo es un estándar para los pastores. Esta carta es para los pastores. No, también es un estándar para los creyentes, para los hijos de Dios. ¿Ok? No solo es para los pastores. Pero un pastor que realmente quiere pastorear, tiene deseo de ser pastor, buena obra, desea. ¿Se acuerda? Obra, no buena posición. Obra. ¿Sí? Quiero servirle al Señor como pastor. ¿Sí? Quiero servir. ¿Quién pone a los pastores? Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? La Trinidad que está ahí, que pone a los pastores en una iglesia. Muy bien. Entonces, habíamos establecido que un siervo de Dios debe estar comprometido ¿con qué? Con ser siervo de Dios. Soy un esclavo de Dios. ¿No es cierto? También habíamos dicho que tiene que estar comprometido, tiene que tener un compromiso con cumplir, ¿qué cosa? La misión de Dios. También habíamos dicho que tiene que tener un compromiso con el mensaje de Dios. Este es el mensaje de Dios que tienes que predicar, enseñar. ¿No es cierto? También con los medios que Dios te da. No con tus medios, con los medios. El único medio que Dios nos da para llevar el evangelio es ¿qué cosa? La predicación. Amén. Y también tiene que haber un compromiso con el pueblo de Dios, con toda la grey, para apacentarla, cuidarla, ¿sí? Si a veces hay que disciplinarla, hay que también disciplinarla. Hay un compromiso con todo el pueblo de Dios. Ahora Pablo va a hablarles, ¿sí? Y va a dar las razones por las cuales Pablo le dejó a Tito en Creta. ¿Por qué razón te dejó en Creta? Y leemos el versículo 5, vamos a leer el versículo 5, dice, por esta causa, ¿ok? Por esta causa te dejé ¿dónde? En Creta. Entendemos que en algún momento de la historia Pablo estaba con Tito, ¿sí? Fueron a la isla de Creta y ahí había varias iglesias, muchas iglesias en toda la isla, ¿ok? Algunas iglesias quizás tenían pastores ya establecidos, otras no tenían. Quizá digo por el contexto, otras tenían pastores, pero eran pastores que no estaban cualificados para ser pastor en una iglesia cristiana. ¿Ok? Entonces Pablo le decía a Timoteo, yo te dejé esto. O sea, vale decir que Timoteo en algún momento no cumplió a totalidad lo que Pablo le había encargado a Tito. A Tito, a veces me confundo con Timoteo, ¿sí? A Tito. Por eso le dice, por esta causa te dejé ¿en dónde? En Creta. ¿Para qué? ¿No es cierto? Seguramente le digo, me voy a ir, tú te quedas en Creta y aquí vas a corregir, ¿qué cosa? Lo deficiente. ¿No es cierto? Lo deficiente. Cosas que había que cambiar. Vamos a hablar más adelante de esto. Solo estoy haciendo como un contexto general de lo que vamos a estudiar. Lo deficiente, y no solo vas a cambiar las cosas que hay deficientes, o sea, había falsas doctrinas, ciertas prácticas, y había un comportamiento o problemas dentro de la iglesia, tanto de los ancianos, las ancianas, las jóvenes, los jóvenes, los siervos. Y entonces Pablo te le dice a Tito, tienes que tú corregir lo deficiente, ¿sí? No solo lo deficiente, sino también había algunas prácticas, doctrinas falsas que había en las iglesias de Creta.
Y después le dice una segunda razón, y establecieses, ¿qué cosa? Ancianos en cada ciudad, ¿sí? Seguramente en cada ciudad había una iglesia. Quizá algunos tenían, algunos pastores, otros no tenían, o habían otros que estaban en una posición que no les correspondía, etcétera. Así como yo te mandé. Amén. Entonces, ¿estás entendiendo el contexto? ¿Sí? Amén. Entonces, Pablo da dos razones aquí para haber dejado a Tito en Creta. Y desarrollamos ahora esto para llegar a alcanzar a los demás versículos. Dice, una de las primeras razones para haber dejado a Tito en Creta es que el joven pastor, porque también era joven, así como Timoteo, ¿sí? El joven pastor debía corregir lo deficiente. Lo deficiente. Vas a corregir lo deficiente. Ahora, corrigiese, ¿sí? Es una palabra, hay que tomar en cuenta de estas palabras griegas para entender un poquito mejor lo que quiere decir. Esta palabra es una palabra que tiene dos proposiciones. En el sentido es epidiorto, ¿ya? Epi significa sobre. Sobre, y dia, o sea, dio o dia es a través. Conectados a una palabra, a otra tercera palabra que es orto. Por eso de ahí viene lo que nosotros conocemos, por ejemplo, la ortodoncia. ¿Sí? ¿Qué hace la ortodoncia? Corrige, ¿no es cierto? Corrige las malformaciones dentales o el enderezamiento de los dientes torcidos. En otras palabras, cuando Pablo le está diciendo que corrigieses, le está diciendo, ¿no? Usa esta palabra, al final, orto, ¿sí? Como en ese tiempo además era una palabra que utilizaban para aquel que tenía la ortopedia, ¿ya? Eran sobre aquellos que tenían para arreglar las extremidades. En otras, pero tú conoces más de la ortodoncia, por eso te estoy poniendo como ejemplo. Entonces la ortodoncia, los dientes están aquí, salidos, chuecos, por todo lado, ¿no es cierto? De igual manera la iglesia estaba así. ¿Ok? Uno estaba a este lado, el otro estaba a este lado, el otro estaba metido, el otro estaba aquel, y había que sacar a algunos, ¿no? Estoy poniendo como un ejemplo, ¿no es cierto? Corregirles, ponerles lo que les ponen, corregirles, y Tito tenía que corregir en las iglesias, en Creta, tenía que corregir y rectificar ciertas doctrinas y prácticas. ¿Ok? Entonces Pablo le dice, ¿sí? A Tito, por esta causa te dejé en Creta, no para que estés de vacaciones, no para que disfrutes, ¿sí? Dos razones por las cuales te dejo en Creta. Uno, para que corrigieses, pongas en orden, los alinees, podríamos decir así, a los miembros de la iglesia. No solo a los miembros de la iglesia, porque también tenía un llamado apostólico, podríamos decir, era un delegado apostólico, estaba de parte de Pablo, para poder corregir a todos los pastores que estaban ahí, hombres contumaces, que lo llama más adelante, hombres que estaban poniéndole a los creyentes cosas, ¿no? Estaba enseñando otras doctrinas, y Tito tenía que tener esa capacidad de ¿qué? De poner orden. ¿Ok? Ahora, ¿qué debía corregir? La pregunta que se hace es para que yo me pregunto, para que tú aprendas mejor. Ciertas, primero, doctrinas falsas. Si tú lees Tito capítulo 1, versículo 10, dice, fíjate, porque hay aún muchos, fíjate las palabras que usa a obispos, pastores, pero hay aún sigue habiendo, ¿no ves? Sigue habiendo una deficiencia ahí. Pues hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Versículo 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando, ¿qué cosa? Por ganancia deshonesta lo que no conviene. Versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces estamos entendiendo, sí, tenía que corregir doctrinas falsas, y estos tenían que llevar, y tenían que ser sanos en la fe, o sea, en las escrituras. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o no?
Ya, Tito 2.1 también dice, pero tú le estás diciendo a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces Tito tenía que corregir doctrinas falsas. Pero también había prácticas falsas, o sea, ciertas prácticas que no estaban conformes a los principios de Dios. Tito 1.12 dice, por ejemplo, uno de ellos, de su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Aunque tú no creas, dentro de la iglesia había también estas cosas. En el versículo 16 del capítulo 1, ¿qué dice? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y de verdes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay en Tito 3.9, también dice, hay ciertas prácticas que hay que corregir. Pero, dice 3.9, evita las cuestiones necias y genealogías, y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Todo esto vamos a explicar a medida que vayamos estudiando, ¿ok? Entonces Tito tenía que corregir ciertas doctrinas falsas que estaban dentro de la iglesia, ciertas prácticas que había dentro de la iglesia, pero también había problemas en cuanto a actitud y responsabilidad personal en la iglesia. Por eso Pablo le dice a Tito, corrige lo deficiente, corrige estas cosas. Por ejemplo, había hombres mayores que no estaban reflejando la madurez con su edad. O sea, había ancianos que no se estaban portando como debería portarse un anciano. Estoy hablando de un anciano, de un miembro de la iglesia. Por eso le dice en Tito capítulo 2, versículo 2, ¿qué le dice? Que los ancianos sean sobrios, o sea, había ancianos que no estaban siendo sobrios, que sean serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Te das cuenta? Corrige a estos ancianos, diles que sean sobrios, ¿sí? Que sean sanos en la fe, que sean prudentes, que sean pacientes. Pero también había problemas de actitud dentro de la iglesia en relación a las ancianas. Por eso les dice también a las ancianas, en el versículo 3, las ancianas asimismo, o sea, no solo los ancianos están haciendo denegar en la iglesia, no solo los ancianos se están portando mal, ¿sí? Están teniendo actitudes y responsabilidades que no están cumpliendo. Entonces, las ancianas, dice, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Muy bien. A veces uno dice, no, eso me decía este hermano a mi esposa, estos jóvenes no entienden. Siempre va a haber jóvenes que no entienden cómo tienen que portarse en la iglesia. Si ancianos no se portan bien dentro de las iglesias, ni ancianas, en esos tiempos, hoy también va a haber eso. ¿Sí? Pero también sigue diciéndole a Tito, corrige lo deficiente, corrige estas cosas, no solo a ancianos, ancianas, sino también corrige a esas mujeres jóvenes. ¿Sí? Por eso en el versículo 4 y 5 dice, que enseñen a las mujeres jóvenes, estas ancianas, en vez de estar siendo chismosas, en vez de estar vigiéndose como jovencitas, ¿no? En vez de enseñar mejor a las mujeres jóvenes, ¿a qué? A amar a sus maridos, a sus hijos, ¿no? Y más adelante vamos a ver realmente cuán pilar fundamental es una anciana, que enseña a las mujeres jóvenes, ¿sí? A que se porten bien, sean reverentes, que amen, si son casadas, que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, que sean prudentes, castas, en su manera, aún en su manera de vestir, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué hay que corregir todo eso? ¿Por qué tenemos que corregir a los ancianos, a las ancianas, a las mujercitas jóvenes, a los jóvenes también? Porque más abajo dice, a los jóvenes también, el versículo 6, exhorta a sí mismo a quienes, a los jóvenes a que sean prudentes,
Bueno, y va más allá también, porque hay también empleados o siervos que tienen amos, jefes en este tiempo. Y también a los empleados, versículo 9, fíjate, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Ahora, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué debo corregir lo deficiente? ¿Por qué tienes que hacer esto, Tito? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sí? Ese es el principal propósito. En otras palabras, tu conducta tiene que evangelizar más que tus palabras. Porque si tú te portas allá afuera, aquí te puedes portar como una verdadera ovejita. Pero afuera eres una cabra, podríamos decirlo así. O eres un chivo. ¿Me entiendes? Y la gente conoce. Qué difícil es ser cristiano, ¿no es cierto? Dime que no, en tu casa. A la primera que comete un error y todavía dice que eres cristiano. Y vas a la iglesia. ¿Sí? ¿Qué sería si tu pastor te viera así? ¿Viene, lo veo o no? ¿Sí? Pero no, basta, que te digan lo que sea a final de cuentas, porque tampoco no estás libre de pecado. Alguien es perfecto aquí. No, algún momento a veces uno se vienta, ¿o no? ¿Sí o no? Pero no es tu cotidiano vivir, no es tu modo de ser siempre. Lamentablemente hacemos que los demás blasfemen contra Dios. Por eso yo no creo en tu iglesia, por eso yo no creo en Dios, ¿no? Por eso no me gusta ser hipócrita. Por eso, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen? Justifican su pecado, ¿sí? Al ver que tú también no puedes sobrellevar los principios que Dios te muestra. Por eso muchas iglesias prefieren un pastor aquí arriba que sea divorciado, ¿sí? Que tenga sus cosas y que no sea tan duro, que no sea tan... ¿Por qué? Porque la Grey quiere justificar su pecado. Si el pastor no sabe, no tiene autoridad por sus hijos, ¿por qué conmigo? Poniendo como un ejemplo. ¿Sí? Si el pastor ha caído en adulterio y se ha arrepentido, ha llorado, sí, ha moqueado, sí, obvio que Dios siempre perdona. ¿Entiendes? ¿Por qué yo no? Así que lo escogeremos como pastor a él. Vamos adelante. Yo quiero que entiendas lo duro que es la palabra del Señor. ¿Ok? Ok, amén. Entonces, había que corregir, ¿sí?, ciertas situaciones. Hay que corregir. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, bueno, tienes dos razones por las cuales te he dejado en Creta. ¿Estás entendiendo, no es cierto? Una de las primeras razones es corrige lo deficiente. ¿Ya? Corrige. ¿Qué tal si en esa iglesia, estoy poniendo como un ejemplo, había un pastor que era pastor, anciano o obispo y cayó en adulterio? ¡Sácalo! Ya no puede ser pastor, pero se ha arrepentido, ha llorado, se ha arrastrado. Sí, Dios te da ese perdón. Porque si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar. Pero ya no puedes traer ese ministerio. ¿Por qué? Porque un pastor tiene que ser irreprensible, ¿sí? Amén. En pureza moral con su esposa. Porque has perdido toda credibilidad. Has perdido toda autoridad. Lo siento, Pablo tenía aún ese miedo, por eso dice en Corintios, ¿sí? Pretendo yo no ser descalificado, por eso golpeo mi cuerpo. Hay pecados que realmente te quitan tu ministerio. No dejas de ser cristiano. ¿Entiendes? Tampoco dejas que el Señor, no te haya perdonado. Te perdona. Dios es abundante en perdón. Pero el ministerio ya no está. Sean claros. Yo te digo esto porque si quizá alguna vez suceda algo así, ¿sí? Y hay en la iglesia un pastor y comete esta acción, no hay más. ¿Sí? Y aún en lo doctrinal puede haber adulterio, por favor, no solo eso, a veces nos vemos más. Claro, es más certero en la palabra aquellos, ¿no? Porque en Corintios habla aquel que
que comete adulterio con su cuerpo, dice, ¿no es cierto?, que es templo del Espíritu Santo, sí, ya se ha descalificado prácticamente. Pero también en lo doctrinal muchas veces hay adulterio. Pastores que empiezan bien con sana doctrina, quizá por ciertas razones, aún por quizá no hay para sustentar en la iglesia, meteré la doctrina de la prosperidad al final, de qué vamos a vivir. ¿Y qué está haciendo? Está adulterando ¿qué cosa? La palabra del Señor. Inmediatamente pierde esa autoridad. No puedes tú hacer aquello. Quiero que me entiendan bien, ¿ok? Quiero que me entiendan bien. Solo estoy poniendo. Entonces, había dos propósitos, ¿sí? Por eso te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Lo deficiente. Cuando dice lo deficiente, eso indica que en algún momento otros ya estaban avanzando en la corrección que Tito habría de llevar a feliz término, ¿sí? Lo deficiente implica que no se ha alcanzado aquello y hay que corregir todas esas cosas. Falsa doctrina, actitudes, prácticas en la iglesia, etcétera, etcétera. Muy bien. Y la segunda razón por la cual Pablo le deja a Tito en Creta, ¿sí?, es porque tenía que elegir o establecer, ¿qué cosa? Ancianos. Pero no cualquier anciano, no es así de a ver quién es aquí el más talentoso, ¿sí? El más organizado, el más hacedor, el más qué sé yo, el más que tiene porte para ser anciano. No hay eso. Aquí hay requisitos que Pablo le dice a Tito, así como lo dijo a Timoteo. Hay requisitos por los cuales tiene que establecerse un anciano. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Sí? Para que Timoteo tenía que establecer pastores, ancianos, obispos. Ahora, vuelvo a repetir, ya hemos hablado mucho en la primera carta a Timoteo, en la segunda más. Tanto anciano, pastor, obispo, son lo mismo. ¿Sí? Son lo mismo. Pero ¿y dónde dice eso? Por decirte, en Hechos capítulo 20, ¿te acuerdas? Que Pablo hizo llamar a ¿quiénes? A los ancianos de Éfeso. ¿No veo no? Hizo llamar a los ancianos de Éfeso. Y ahí que les dice, en Hechos capítulo 20, en el versículo 28, en el 17 hace llamar a todos los ancianos, o sea, todos los que eran líderes de la iglesia. En el versículo 28, vamos, para que tú entiendas alguna vez y tú digas, porque a veces en iglesias eligen ancianos. No son pastores, son ancianos de la iglesia. Un momentito, la Biblia, ¿sí? Tanto anciano, pastor u obispo tienen una misma posición. ¿Ok? Muy diferente al diácono, obviamente, ¿no es cierto? El diácono, entre el diácono y el pastor no es solo pastor, tiene que ser pastor maestro. ¿Ok? Tiene que ser apto para enseñar. El diácono tiene que tener las mismas virtudes que un pastor. Pero un diácono no puede tener esa capacidad de enseñar. Es un regalo del Señor que una iglesia tenga un pastor maestro. Amén, gracias, ¿sí? Señor. En Efesios 4:11 separan, ¿no? Y estableció, ¿no? ¿Qué dice? Apóstoles, profetas, ¿no? Bueno, evangelistas, pastores y maestros. No, es pastores maestros. Pastores maestros. 28 de Hechos capítulo 20. ¿Qué dice? Por tanto, mirad por vosotros, esto aquí me está diciendo, a los ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto ¿por qué? Obispos. Aquí les está diciendo a los ancianos, para apacentar, ¿quién apacienta? Un pastor, ¿sí? Un pastor. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿No es cierto? ¿Quién pone la iglesia? A un pastor, Dios. Rogad al Señor de la mies, Dios, en Mateo, ¿sí? Que ponga, ¿no?
obreros. ¿Sí? La mies es mucha, pocos obreros hay. ¿Quién dio dones a la iglesia? Cristo. ¿Sí? Y Él dio dones, regalos a la iglesia. ¿Sí? Y a veces estableció algunos pastores y maestros, pastor, maestro. ¿Quién pone aquí, quién ha elegido aquí a los obispos como pastores, ancianos o obispos? El Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? La Trinidad está ahí para poner a un pastor. Ahora, Tito tenía esa responsabilidad de establecer ancianos en cada ciudad. Ahora, no es conforme a su conocimiento que Tito tenía que poner, sino que Tito tenía que buscar la dirección del Espíritu Santo para designar ancianos, porque es el Espíritu Santo que va a designar. Bueno, a través en este caso de quién, por medio de quién, de Tito. Tito seguramente va a utilizar a la congregación, porque tiene que certificar que aquel que va a ser pastor cumpla los requisitos que a continuación va a dar. ¿Ok? Y una de las primeras áreas que tiene que elegir, o sea, Tito tiene que ver ahí, tiene que ser en relación a su reputación pública ante los demás. Por eso dice en el versículo 6, el versículo 1 ya el 5 ya hemos entendido, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, así como yo te mandé, ¿qué cosa tenía que mandar? Corregir lo deficiente y establecer ancianos. ¿Cómo tiene? ¿Qué tiene que ver para establecer ancianos? ¿Sí? Entonces, y aquí vemos algunas áreas que tiene que observar. Y una de las primeras es la reputación pública. ¿Sí? Entonces dice, el que fuere, ¿qué cosa? Irreprensible. ¿Sí? Ya habíamos hablado de esto en Timoteo. Irreprensible es una palabra griega, aneinkletos, significa llamar a rendir cuentas, estar por completo libre de culpa, que no se pueda sujetar, que ausencia total de acusaciones contra una persona, que no puede ser arrestado o sujeto como si fuera un delincuente. Irreprensible es aquel hombre, ¿sí?, a cual nadie le puede acusar. ¿Ok? Ojo. Una pausa, entienda esto. La Biblia me dice, ¿sí?, que para ser bienaventurado te van a decir todas cosas de males contra ti. Te van a acusar. Al mismo Señor Jesús le acusaron de que Él hacía todas las cosas por poder de los demonios, etc. Ahora, te van a acusar de todo. ¿Sí? Pero otra cosa es, ¿qué cosa? Comprobar esas acusaciones. ¿Ok? Comprobar esas acusaciones. Porque realmente un pastor, un líder, ¿sí? O sea, ni siquiera un líder, todo cristiano siempre va a ser acusado de todo y de nada. Pero otra cosa es ser comprobado en esa acusación. Porque te van a acusar. Pero aquí no tiene que tener el líder, o sea, el que va a ser pastor, no tiene que tener nada que pueda acusarlo y que sea cierto. ¿Sí? Podría decir, pero José está andando mal. Y quizás una acusación que puede venir, ¿no es cierto? Hay hartos varones, ¿no? Mal. ¿Sabrá José por si en un momento? A ver, sí, está mal. ¿Y es comprobada esa acusación? Sí. Certera, sujeta a realmente a saber que sí, verdad es, o sea, es objetiva su acusación, sí. Descalificar. ¿Ok? Pero si no es certera solamente porque la gente acusadora siempre te van a acusar, ¿no es cierto? Entonces, pero es irreprensible, o sea, no ha cometido ese delito por el cual se le está acusando. Entonces, un pastor, o no, para que sea pastor, aquí no está hablando de un hombre que sea perfecto o tenga ausencia de pecado. Todos tenemos pecado. ¿O no? Todos tenemos pecado. No hay perfecto. Pero no, aquí el problema es de certificar que alguien está viviendo en ese pecado. Es difícil a veces hacerse entender para mí.
Entonces Tito dice, el que fuera irreprensible. ¿Irreprensible en qué? ¿Te acuerdas en Timoteo cuando habíamos estudiado? ¿Te acuerdas? Que en pastor también hay algunas características, y aquí complementa también, y tenía que ser irreprensible en cuanto al carácter moral también, en 1 Timoteo capítulo 2, tenía que ser irreprensible en su vida hogareña, irreprensible en su vida, en su madurez espiritual, tenía que ser también irreprensible en su testimonio público, ¿sí? ¿No es cierto? Características que fuimos hablando esa vez. De la misma manera, aquí Pablo va a dar una lista más adelante en las cuales este pastor, que va a ser pastor, ¿no es cierto? Porque es para elegir. Tienes que tú elegir ancianos, establecer en las iglesias. Tiene que ser irreprensible, no tienen que ser acusados y comprobados, en otras palabras, para que me entiendas. De ser qué cosas. Por ejemplo, más adelante dice que esté andando con varias mujeres. ¿No ve o no? Por eso dice, marido de una sola mujer, por decirte, ¿no? Que tenga hijos creyentes, que irreprensible, que sea buen administrador de Dios. No es buen administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino más bien tiene que ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Te das cuenta los estándares para ser pastores? ¿Te das cuenta o no? Sí. Vaya que sí, son muy estándares. ¿Y acaso solamente hay, esto es, ser irreprensible en el ámbito de su carácter moral? No. También tiene que darse cuenta de que tiene que ser irreprensible en que, por ejemplo, no sea un flojo. Está comprobado que ese pastor es un flojo. ¿Por qué? Porque no establece algunas características, por ejemplo, que Pablo le dio a Timoteo, el cual ese pastor debe ser un maestro idóneo, que enseñe la sana doctrina, ¿no es cierto o no? Sí, el no enseñar la sana doctrina le hace irreprensible. No ve. No. Tiene que ser un soldado activo en el servicio, estar dispuesto realmente a pelear. Tiene que ser un atleta que compite según las reglas. Tiene que ser un labrador diligente y esforzado, un obrero solícito. Tiene que ser un instrumento útil. Tiene que ser un siervo excelente. Y sobre todo, Pablo te dice a Timoteo, tiene que tener las características de ser un hombre de Dios. ¿Cuánto uno más lee esto? ¿Sí? Por eso, cuando uno más lee, dice, Señor, ¿cómo ha llegado a ser pastor? ¿O no? Estamos hablando de poner orden. A ver, si en Cochabamba nomás, supongamos que estuviéramos en esos tiempos, pero ahora no pasaría eso, porque tú vas y quieres sacarlo a ese pastor y poner otro. ¿Sí? ¿Con qué autoridad te estás viniendo a cambiar? Ya veo a alguien viene aquí y dice. Pero en ese tiempo había que sacar y establecer ancianos en cada iglesia. ¿Ya? Pues sí, no. ¿Qué tarea más fuerte la de Tito? ¿No es cierto? Muy bien, entonces, para elegir a un pastor tienes que tener una reputación pública, y el que fuere, dice, irreprensible, que no se le acuse de nada. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Mantenerte irreprensible. El que fuere, actual, irreprensible. Si en algún momento ese pastor comete adulterio, ¿ok? No va más. Así llore, así se arrastre por los suelos, así, qué sé yo, diga perdón y lo veas moquear de dolor, de angustia, y tú digas, pobre, se ha arrepentido. No pierde su salvación, ¿sí? Pero pierde toda credibilidad, ¿sí? Toda autoridad en la iglesia. Porque va a hacer mucho más daño a la iglesia.
¿Obvio o no es obvio? ¿No es cierto? Si el pastor ha caído, ¿por qué no va a arrepentir? Bueno, no. ¿Quién es él para ¿Sí? defenderme? Y aquí no hay un añito ahí en disciplina. Aquí no hay 2 añitos en disciplina. Por favor, yo me quiero dejar esto bien claro. ¿Sí? No hay más. No hay más. No hay más. ¿Ok? No hay más. Muy bien, podríamos hablar mucho más. ¿Sí? Podríamos hablar sobre lo que Jesús dijo, ¿no? Si alguno mira a esa mujer, si la codicia, ya ha cometido adulterio. ¿Sí? Como dijo Martín Lutero, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Pero sí podemos evitar que hagan un nido en nuestra cabeza. Puede haber pensamientos así malos, pero no vives, no haces todo un nido en tu cabeza. ¿Sí? No dejas aquello. Porque tienes que ser irreprensible. Irreprensible. ¿Qué estándares más fuertes, no? Y no solo en eso, no solo en el carácter, en la reputación pública, sino también, ahora avanza, ¿sí? Y le va a mostrar, y va a decir, Tito, tienes que escoger a estos ancianos que tengan estas cualidades específicas. Una de las primeras cualidades específicas le dice que también tiene que ser irreprensible, ¿no? En cuanto a la moralidad sexual. Fíjate lo que dice el versículo 6b. Marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Ahora, ya hemos hablado de esto, pero para los que no estaban, ¿sí? Un poquito voy a resumir todo lo que habíamos ya enseñado en la primera carta a Tito. ¿Sí? Cuando dice aquí marido, en el griego está hablando de varón, hombre, marido de una sola mujer. No significa, para que entiendas, no está hablando aquí de la poligamia, que era casi común muchas veces antes, tener 1, 2, 3 mujeres. O sea, uno que quería ser pastor, ¿no? Unos creen, tienes que tener solo una mujer, no puedes tener 2, 3. De acuerdo en la cultura, en el Antiguo Testamento tenían muchas, ¿no es cierto? Pero aún en el Nuevo Testamento prohíbe la poligamia, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento prohíbe la poligamia y solamente uno tiene que ser casado, o sea, con una sola mujer. Entonces, uno para ser pastor tiene que ser casado. Pregunta. No significa esto que tiene que sí o sí ser casado. ¿Por qué? Jesús no era casado. Pablo tampoco era casado. No se sabe que Tito sea casado. No siempre tiene que ser casado. Pero sería mejor que sea casado. ¿Ok? ¿Sí? Pero no significa eso, ¿sí? O sea, tampoco se refiere que un anciano debe estar casado. ¿Ok? Tampoco se refiere a un viudo, marido de una sola mujer. Tú ya eras casado y ahora no puedes volverte a casar, porque si quieres ser pastor, solamente una vez te puedes casar. ¿Así dicen o no dicen? Pero la Biblia me dice que si alguien es viuda, puede volverse a casar. ¿Ok? Puede volverse a casar. Con tal que sea, que dice en Corintios, con tal que sea en el Señor. ¿Sí? Si una viuda o un viudo con tal. Para el divorcio también hay razones en la Biblia, solamente hay 2. Que la Biblia te accede a que tú puedas divorciar. ¿No es cierto o no? Una, si tu esposo o tu esposa ha cometido adulterio, la Biblia te manda y te dice, puedes divorciar. ¿Sí? Porque si no tienes ese corazón de perdonar, por tu dureza de tu corazón, puedes divorciar. Si el dolor es tan fuerte que tú dices, no puedes poder. Y la Biblia dice, divórciese. ¿No ve o no? Y lo segundo es cuando tu esposo o tu esposa, con ambos, te casaste con un incrédulo. ¿Sí o no? Te casaste.
Y si tu esposo te quiere dejar, ¿qué dice la Biblia? Déjalo. Porque la hermana no está sujeta a servidumbre. ¿Te puedes volver a casar en este caso? Sí. Con tal que sea en el Señor. Y la tercera, después, si enviudas, pues puedes volverte a casar. Ahora, tampoco se refiere aquí hemos hablado, tampoco se refiere aquí en este texto al divorcio. No se refiere a qué. Aquí se está refiriendo más a la pureza que debe tener el hombre en cuanto a su mujer. A eso se está refiriendo. Cuando dice marido de una sola mujer, se está refiriendo, ¿sí? Ella es mi todo para mí. Mis ojos son para ella, mi corazón es para ella, ¿sí? No hay más mujeres por allá. ¿Ok? ¿Estás entendiendo? No hay más. ¿Sí? No hay más. No podemos evitar algunas cosas, pero ella es mi todo, ¿sí? Marido de una sola, todo. Ella es mi doña, es todo para mí. Entonces, hay una cualidad que se necesita para ser eso. Marido de una sola mujer. Puede ser soltero, puede ser uno pastor, sin soltero, puede. ¿Sí? Aunque no es lo conveniente. Ok. Y aquí vemos el versículo que hemos hablado, ¿sí? Oye, no sé si voy a tener tiempo para explicarte, que he tenido que estudiar mucho y escuchar mucho para ver este versículo, porque no hay realmente una claridad tal, ¿sí? Uno, porque tantos años han pasado lo que se ha escrito esto, no sabemos realmente el contexto, podríamos decir así, cabal. Pero dice, también tiene que tener una segunda cualidad para el ministerio de los ancianos, es el liderazgo en la familia. Liderazgo en la familia. Muy bien. Versículo 6, 7 estamos, ¿no? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como no, estamos en el 5, perdón. Versículo 6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Hasta ahí hemos entendido? Sí. Muy bien. Y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Fíjate estos versículos que ven. Y que tenga hijos creyentes. Y esto es un estudio bastante fuerte. ¿Por qué? Porque uno se pregunta, ¿no? Por eso para empezar, ¿tengo que tener hijos para ser pastor? Porque aquí dice que tenga hijos. Muy bien. Pucha, pero yo no tengo hijos. Es más, mi esposa no puede tener hijos. O sea, ¿no puedo ser pastor? Si alguien me preguntara, ¿no? Me estoy poniendo palabras para que tú entiendas simplemente. Pastor, no tengo, soy casado, ¿sí? Amo a mi mujer, es la única para mis ojos, ¿sí? Me mantengo pura para ella. Soy, ¿no es cierto? Nadie puede indicarme de que yo soy un adúltero en esto. ¿Puede ser pastor? Y que tenga hijos, dice aquí, pero no tengo hijos. No puede ser pastor. Aquí la Biblia dice, y que tenga hijos. Es más, ni siquiera que tenga hijos. Tus hijos tienen que ser creyentes. Ya, quizá por decirte cosas alguna vez, estoy poniendo como o Álvaro, ¿no? Se case, ya, y dice, ya, tengo hijo, ya puedo ser pastor. A ver, ¿cuántos años tiene tu hijo? 2 añitos. A ver, ¿eres hijo de Dios? Sí. No, lo siento, Álvaro, no puedes ser pastor. ¿Por qué? Tienes que esperar que tu hijo tenga 12, 14 años, que tenga conciencia de lo que es ser creyente. Así que lo siento, volvete de aquí a 10 años. Como que no está consejando, ¿no es cierto? Te estoy poniendo situaciones. Es más, yo quisiera que esto sea real. Porque si Dios me ha puesto como pastor, tengo la esperanza de que todos mis hijos van a ser creyentes. Amén. Amén. Pero ¿en qué está la soberanía de Dios? Quizá Dios no ha escogido a ninguno de mis hijos para que sea salvo. Porque la soberanía de Dios es esa. ¿O no?
a los que escogió, a estos los llamó. Como que no está, ¿no ves? Muy claro la situación. Ya. Antes de explicar lo que viene a continuación. ¿Quién ha sido el mejor padre que hay en la historia de la humanidad? ¿Quién es el mejor padre? Que no tiene defecto así. ¿Quién es el mejor padre? ¡Dios! Dios es el mejor padre. Ahora, ¿qué dice Isaías capítulo 1, versículo 2? Fíjate. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Mire, ¿quién habla? Jehová. Crié hijos y los engrandecí. Y ellos, ¿qué dice? Se rebelaron contra mí. Jesús decía, lloraba, ¿no? Por los judíos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise, ¿no? Cubrirte, no me acuerdo la palabra, ya que como la gallina cubre a sus polluelos. Entonces uno se va a estos versículos, ¿sí? Marido de una sola mujer, y que sus hijos, y que tenga hijos creyentes, ya, por decirte, ya, como sea, les he obligado a ir a la iglesia a mis hijos. Por eso, hay muchos pastores que se descalifican a sí mismos al obligarle incluso a sus hijos. Los vuelven legalistas. Y peor es ser un legalista, que está ahí en la iglesia, ¿sí? Porque tiene que estar. Voy a estar ahí, pero en realidad no está porque quiere, porque ama a Dios. Vuelvo a repetir, un legalista es aquel que hace algo para que lo amen, para ser aceptado. ¿Sí? Pero el evangelio, o sea, el cristianismo es, ¿sí? Me aman y por eso hago. Si yo les agarro a mis hijos, vengan aquí, mira, vivimos de eso. ¿De dónde voy a sacar dinero para comer? Soy pastor de la iglesia. Entiendan, hijos, ¿no? Así estoy parafraseando. Tienen que venir, aunque siéntense ahí. No hagan nada, no quieren nada, siéntense ahí. Yo me estoy descalificando ya. ¿Entienden? Me estoy descalificando, porque lo estoy volviendo a esos que quizá no en su corazón no han abrazado la fe en Cristo Jesús, la vida cristiana, en legalistas. Estoy hablando ya de mayores. Vuelvo a repetir. Aleluya, aunque a palos tiene que traer a vara, ¿no? Digo, ¿no? Hasta que tenga conciencia. Coma ahí. Hasta que crezca y diga, ¿no quieres? ¿Sí? Ahí. Pero ya después, cuando ya tengan conciencia, ¿qué puedes hacer? Ya. Supongamos que son creyentes. ¿Ya? Supongamos que son creyentes. Pero no basta. Además, ¿quién sabe qué es creyente? ¡Dios! Vuelvo a repetir, solo Dios sabe si realmente es creyente. Ahora, los creyentes mismos, hijos de Dios, pueden hasta ser rebeldes por su misma naturaleza, por su mismo crecimiento, ¿o no? Pero aquí está hablando que no estén, dice, acusados de disolución ni de rebeldía. Ya, esta palabra disolución, por ejemplo, en el griego es azoteía, alude a la idea de despilfarro, o sea, que no esté acusado de ser un despilfarrador, ¿sí? De libertinaje, alboroto, ese es el significado en el griego. Disolución. Y era era una palabra que se utilizaba más en referencia a las borracheras, a desenfrenos, a desenfrenos que tenían en esas festividades paganas. Por eso en Efesios 5:18 dice, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, o sea, están dominados por la embriaguez, antes de ser llenos del Espíritu Santo. Y rebeldía es otra palabra griega, anupotactos, o sea, a veces no pronuncio muy bien, se refiere a contumacia, a obstinación personal, la negación a reconocer la autoridad y someterse a ella. ¿Sí? Que no están acusados de no someterse a la autoridad. Ahora,
Me voy a tomar tiempito porque no quiero que te vayas con algunas ideas, por lo menos que tengas una idea. Si uno va a la primera carta a Timoteo, ¿te acuerdas? En la primera carta a Timoteo, aquí no le dice a Timoteo que tenga y que tenga hijos creyentes. Fíjate en el capítulo 3, versículo 4. Aquí también está hablando de la vida hogareña. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué no le digo a Tito, sí? Como le dijo a Timoteo, como le dijo a Tito, que también tengan hijos creyentes. ¿Por qué no le dijo? Y uno puede pensar, ¿no? Tito es un complemento, toda la palabra se complementa. Ahora, muy bien. Aunque no creas, lo que yo te voy a decir me ha tomado como tú te tienes de escuchar, estudiar y ver. Porque he escuchado pastores que para justificarse aquello dicen, aquí no dice que sus hijos sean cristianos. Y a otro, por el otro lado, sí, como sus hijos son cristianos, son creyentes, tienen la libertad de decir, tienen que ser sí o sí creyentes, si no, no puede ser pastor. ¿Te das cuenta? Hay todo una... ¿De acuerdo? Y otros obvian eso. ¿Ves? ¿Para qué? Mejor no expliques. ¿Sí? ¿Para qué? Así que no. Por un lado, en Timoteo, sí, está considerando más el liderazgo, la autoridad que debe ejercer el padre sobre sus hijos, que gobierne bien. Muy bien, ¿no quieres ser cristiano? ¿Sí? Te he hablado de la salvación, ¿sí? Pero aquí tú me cumples principios que la casa tiene. ¿Ok? Principios. Que gobierne bien su casa. Y si comete alguna indisciplina, lo disciplina. ¿Entiendes? Aquí hay principios. Pero ahora vámonos a Tito, que es de lo que más poquito tenemos que estudiar. Cuando aquí habla de hijo, ¿sí? Hijos creyentes, por ejemplo, en Tito 1:4, Pablo le llama a Tito, ¿cómo le llama en 1:4 a Tito? Verdadero hijo en la común fe. ¿Ok? ¿Sí? Aquí está hablando de un verdadero hijo en la común fe, está hablando se refiere a la descendencia de todas las edades, y aquí Tito ya era mayor, ¿no es cierto? Mayor. Ahora, cuando dice aquí, tenga hijos creyentes, ¿sí? Esta palabra creyentes, ¿sí? Por eso digo, hay dos lados, ¿ok? He buscado todas las versiones que he podido. ¿Qué dice en la versión Dios habla hoy? ¿Qué dice en la versión Las Américas? ¿Qué dice en la versión...? Había habido cientos de versiones. Y en todas las versiones hay, aquí me he anotado, resumiendo, uno dice que tengan hijos creyentes, reales, creyentes. Y en otras versiones dice que tengan hijos fieles. Ya. Esta palabra creyentes, para conocer un poquito mejor, tratar de entender qué es, cómo respondo yo a este versículo, entonces tengo que ir un poquito al griego, ¿no es cierto? Y ahí usa esta palabra pistos. Etimológicamente, esta palabra fiel, o sea, creyentes, ¿no? Viene como de fe, pistos, ¿ya? En otras palabras, ¿sí? Fe, por ejemplo, ¿qué significa? Fidelidad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de fidelidad, o cuando hablamos de la palabra, esta es la palabra de fe que predicamos, toda la palabra, subjetiva y objetiva. Ahora, esta palabra fiel, ¿sí? Había sido pistos, de creyente, viene de creyente, había sido un adjetivo verbal. Es un adjetivo verbal con significado, ¿sí? Pasivo y activo. Entendeme bien, voy a tratar de entender, ¿ya? Había tenido un significado, se usa esta palabra griega pistos, ¿ya? En forma pasiva, esta palabra, y en forma
activa. Cuando se toma esta palabra en forma pasiva, significa digno de confianza o fiel. Cuando se toma esta palabra en forma activa, significa creer, y de ahí viene creyente, ¿sí? Ente, ¿sí? Que actúa conforme a lo que cree. Que tenga hijo, descendencia, creyente, ¿sí? O también puede sugerir que sea un hijo fiel. Que sea un hijo digno de tu confianza. Entonces, muchos arguyen, entienden, que aquí Pablo está usando en el sentido pasivo. Y que tan solo se está refiriendo a hijos que se porten bien, que sean hijos dignos de confianza de sus padres, ¿sí? Que sean obedientes, que sean fieles, ¿sí? Que hagan lo correcto, ¿sí? ¿Cómo son mis hijos? En otras palabras, ¿sí? ¿Cómo son? Fieles, ¿sí? ¿No? Ahora, en su naturaleza también tiene sus tiempitos, ¿ok? ¿Sí? Pero están sujetos a una autoridad, y ellos saben cuando yo me enojo. Ajá. ¿Ok? ¿Sí? Saben. No bebe, no fuma. No, pobre. Y si toman, lo habrán, y si lo habrán hecho, lo habrán hecho, pero hay aquí parámetros en la casa. ¿Ok? No estoy justificando, solo te estoy enseñando. ¿Ok? ¿Por qué te digo esto? Porque si tú te das cuenta, si hacemos un estudio en el global de la palabra, obvio, Dios Padre es el Padre perfecto. Crié hijos y los engrandecí. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra mí. ¿No es cierto? Eso le descalifica a Dios para ser el... No. ¿No es cierto? Ahora, yo entiendo que si por ejemplo José y ahí tienen un hijito, ¿sí? Ellos tienen ya mucho más conocimiento que quizá yo he tenido para educar a un hijo. ¿Sí o no? Entonces yo le exigiría, quizá, tuviera la autoridad de exigirle. Porque quizá, ¿no? Muchos cometen, muchos fallamos, ¿sí? En llevar a los hijos, por ejemplo, a la salvación. En llevar a los hijos a la piedad. En llevar a los hijos al servicio cristiano. Cometemos ese error. Pero José, que es joven, Álvaro, que es joven, ¿sí? Ellos ya están preparados para llevar a esos hijitos, ¿sí? Desde chiquitos a la salvación, a la piedad, o sea, a la devoción a Dios, al servicio de Dios. Desde chiquito tú me sirves en la iglesia. Ya cuando sean jóvenes, ¿sí? Dios soberano va a decidir. Dios es soberano, Él escoge. Quiera o no quiera, Él escoge. Y ahí en un momento dado les dirán, muy bien, tú ya conoces, tienes conciencia de aquello. ¿Estás entendiendo? ¿Sí? Entonces, aquí hay un requisito, que tenga hijos creyentes. Que no estén acusados, vuelvo a repetir, de disolución ni de rebeldía. Amén. No estén acusados. Hay mucho más que quizá hubiera querido dar para que entendamos este versículo que a veces trae mucha controversia. Mucha controversia. Pero en el corazón mío, por ejemplo, yo reconozco que Dios es soberano. Y si un día Dios ha escogido a mis hijos, ¿sí? ¿Qué dice la palabra? No se va a perder. Porque ya los escogió desde antes de la fundación del mundo. Aún en el último instante quizás de su vida, ¿sí? Dios lo va a traer, porque Él no pierde a ninguno.
¿sí? No pierde. Porque Él es el soberano. ¿Sí? Pero en ese momento, yo entiendo que en ese momento Pablo le dice a Tito, tienes que elegir. Quizá hay una situación en la cual realmente se necesita ir pastores que estén casados y que tengan realmente hijos creyentes. Quizá, no puedo decirles tampoco en plenitud ese momento exacto en lo que está pasando. Y estoy tratando simplemente de darles dos opciones. Obviamente, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué requisito sería? Pero no voy a hacerles legalistas a mis hijos, ¿sí? Hasta hipócritas. Porque creo que eso me descalificaría peor. Entonces Pablo, y ahora empieza a hablarles, ¿sí? El versículo 7 al 9, que lo vamos a dejar ahí, ¿por qué? Porque ahí Pablo le va a dar una tercera categoría, llamámoslos así, específica de cualidades para el ministerio del anciano. Y el versículo 7 al versículo 9 le va a decir lo que el pastor no debe ser y lo que el pastor debe ser. No debe ser, le va a dar 5 atributos negativos. No debe ser esto el pastor. Y le va a dar 6 atributos positivos, lo que sí debe ser el pastor. ¿Ok? Y eso lo dejamos para la siguiente. Oremos para terminar. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Sé tú, Señor, que en el transcurrir del tiempo, Señor, tendremos más claridad sobre algunos versículos que tenemos en tu palabra. Si nos equivocamos, Señor, perdónanos. Pero tratamos siempre de enseñar lo que es recto y lo que es justo, papito. Gracias, Señor, te damos esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por las ofrendas que vamos a dejar. Señor, no lo hacemos por necesidad ni por obligación, sino lo hacemos con un corazón alegre, un corazón que obedece, bendito Dios, y pues te agradecemos por aquello. Bendice, Señor, todas las ofrendas, que esta semana, Señor, sea una semana de bendición. Papito, sé tú quien puedas ayudarnos en las necesidades que tenemos, tanto materiales como espirituales, también en cuanto a la salud, bendito Dios. Señor, depositamos en ti nuestra esperanza, nuestra confianza, Señor, que tú puedes sacarnos de esta difícil situación y pues te agradecemos por aquello. Gracias, papito Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos.